Sí. Bueno, hoy, como sabemos, nos visita Sebastián Stulwark. Eh, no, digamos, es un compañero que nos conocemos, lo conozco poco, muy poquito, porque hemos tenido muy poco contacto. Siempre me interesó muchísimo su trabajo. Como dije en la invitación, es investigador del CONICET, investigador de la Universidad Nacional General Sarmiento. Tiene un desarrollo y un trabajo muy sugerente, interesante y profundo sobre, a mi entender, lo que se llama el capitalismo cognitivo y el pensamiento sobre el tema de la renta eh, en el capitalismo actual. Como nosotros venimos de la mayoría en general de las ciencias humanas, creo que no hay nadie de otro lado. Esto es abogacía, sociología, psicología y por ahí. Eh, Me han pedido encarecidamente que, aunque sean temas muy complejos y profundos, se pueda hacer lo más sencillo posible para Sebastián. Que yo estoy seguro que lo va a hacer porque su manera de, de, de actuar, digamos así, por más que sea un especialista, se adapta a nuestro público, a nosotros. ¿Va? Eh, y lo invitamos porque, te hablo a vos, Sebastián, te invitamos porque nosotros, como te dije, estamos pensando, trabajando un poco a partir de la pandemia, nos estamos reuniendo a partir después de la cuarentena, en mes de abril más o menos, para pensar un poco la situación actual. Todos somos militantes, o casi todos, no importa, somos militantes en distintos espacios y tenemos este espacio un poco para pensar de manera un poco, a veces media caótica, pero sobre todo más abierta, que en otros espacios apurados por las urgencias políticas, organizacionales, no tenemos, no podemos. Pero es un espacio más, sin ninguna pretensión que esta. Y en ese marco estábamos pensando, bueno, la situación actual, planetaria encima, de crisis, que desborda la crisis sanitaria, es una crisis también del capitalismo, eh, que la característica, si podemos decir algo así, que alcanzamos a balbucear, es una crisis del capitalismo que se vincula o aparece ligado con la crisis sanitaria y al mismo tiempo con una crisis que tiene que ver, le decimos civilizatoria, en el sentido de que la producción capitalista ha llegado a límites eh, de destrucción del planeta, no ya hacia adelante, sino que ya estamos en eso. Creemos que la parte de la pandemia tiene que ver con este tipo de producción desenfrenada y de dominio de la naturaleza de explotación también. Pero bueno, cuando hablamos de capitalismo, yo decía, che, pero nosotros hablamos de capitalismo como si fuera pensando todavía el capitalismo fordista o casi. Pero aunque no sea así, sabemos, no somos, estamos de alguna manera actualizados. Pero bueno, pensamos, bueno, alguien que realmente conozca hoy la situación del capitalismo, todos tenemos claro que el capital no es una cosa material, sino una forma social de producción que toma, y ahí la pregunta es, o puede tomar cuerpo en cosas materiales, porque no, a todos nos asombra y fascina de cómo se maneja el capital financiero, y no solamente cómo se maneja, sino cómo es que ha llegado al dominio prácticamente del comando, podemos llamarlo así, del capitalismo mundial globalizado, y que tiene que ver mucho con tus propuestas con respecto a, tus propuestas no, sino que tus formulaciones con respecto a la forma actual de producción del capitalismo que dirás en cadena y demás. Y ligado con esto está el tema de justamente esto en la historia, la tradición de la economía, o especialmente el marxismo, que muchos de acá, por más que no seamos marxistas, hay peronistas, hay socialistas un poco, pero sin embargo, fonamos todo esto, digamos, el tema de la renta, ¿no? El tema de la renta, que no solamente tiene que ver con la renta en el sentido financiero, sino además dejando de lado la renta de la tierra y otras rentas, en tus trabajos sobre el capital cognitivo,
que no sé si es así la expresión que utilizás exactamente, pero que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, teniendo en cuenta que también el desarrollo tecnológico desenfrenado conduce o ha conducido o viene conduciendo al choque de frente con los límites de lo que históricamente el pensamiento iluminista, digamos, y para acá plantea como el desarrollo infinito de las fuerzas productivas. Como que acá, más allá de la cuestión interna del capitalismo, de la tasa de ganancia, se enfrenta con algo distinto que es material, que es las posibilidades planetarias y de la población y toda esa cuestión. Con lo cual, digamos, nos interesa esto además para colmo en el medio de la pandemia. Es decir, en el medio de la pandemia quiere decir, todos de alguna manera sabemos, se está alertando, ya estamos alertados de que tenemos que aprender a convivir con el virus, u otros virus, y además con los límites que plantea la expoliación de la naturaleza. Está el tema del calentamiento global del planeta, los cambios climáticos, el agua, es decir, hay una serie de cosas que están presentes ahí. Eh, con lo cual, bueno, pensando un poco todo esto, que le pusimos el nombre crisis civilizatoria no teníamos otra más mejor, te queríamos convocar para que nos hables un poco de, bueno, de cómo qué decimos hoy cuando hablamos de capitalismo, la cuestión del capitalismo tecnológico, del tema de la renta financiera, el tema de la deuda, ¿no? Si esto sí puede decir algo, que es una enormidad lo que estoy planteando, lo sé, las preguntas. Y además, bueno, en el marco de la pandemia, con lo cual es para adelante, ¿qué ocurre con el capitalismo en este medio de esta pandemia? Pandemia que además nadie sabe bien que en principio parece que es algo natural, que pasó de un lado a otro, digamos, de los animales al hombre, pero al mismo tiempo no tenemos dudas de que los poderes fácticos especialmente van a hacer todo lo posible para llevar agua a su molino, y van a utilizar esto y lo están utilizando como destrucción de fuerzas productivas para poder concentrarse y todo lo que sabemos del capitalismo en su crisis. Con lo cual, bueno, nos gustaría en todo caso si vos podés darnos la idea que yo hablé con vos es por ahí una exposición, si te resulta más cómodo, una exposición que no sea súper larga, digamos 30 minutos, para después empezar a preguntarte entre todos y les parece, no sé si a todos les parece bien, y si te parece a vos bien, va. Sí, sí, por supuesto. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, por escucharme, por convocarme. El otro día hablé por teléfono con Héctor, me invitó, me contó un poco, y me hizo como una pregunta muy amplia, como lo que acaba de formular, casi imposible de poder abordar. O sea, la cantidad de puertas, ventanas que abrió, este, una tarea imposible. Entonces me quedé pensando por dónde entrar estos temas. Eh, y, y a lo mejor hay una fórmula por dónde entrar, eh, y después abrir. Me puse a preparar como unas notas y se me ocurrió la siguiente frase. Que vivimos una época de mucha potencia productiva, pero de mucha impotencia subjetiva. Y a lo mejor ahí hay algo que encierra, algo para pensar. Y que esa impotencia subjetiva no es solo nuestra impotencia para transformar la realidad, ¿no? Nadie sabe mucho por dónde, ¿no? Como una cosa de muy potente que opera sobre nosotros y nuestra impotencia es qué hacemos con eso. Sino que pasa probablemente algo más, que cuanto más funciona la técnica y esa potencia productiva entra en juego, más se descompone el sujeto. Eh, y los síntomas aparecen por todos lados, ¿no? Como si todo, que cuando lidiamos con esa potencia técnica, hay un dolor que aparece, una descomposición del sujeto que anda buscando terapia por todos lados, ¿no? Como que la gente anda por todos lados buscando alguna forma de qué hacer con eso, con ese síntoma, con ese dolor que aparece al mismo tiempo, una superpotencia y una impotencia. Entonces creo que hay una relación entre estas dos cosas.
Eh, y, pero bueno, yo me dedico a estudiar y a trabajar la potencia productiva. La impotencia subjetiva, ahí ya toco de oído, no sé, es algo a pensarlo. Entonces lo que yo propongo es que hay una relación entre estas dos cosas, es probablemente uno de los temas fundamentales a pensar. Yo entro por tratar de entender cómo caracterizo la nueva potencia productiva para después ver cómo pensamos esa relación, ¿no? Del cual yo me sitúo del lado de la impotencia también. Pero a lo mejor estos elementos nos ayudan a pensar eso. O sea, eso es lo que... Entonces voy a tratar de contarles resumidamente eh, cómo en mi trabajo yo trato de caracterizar esta potencia productiva, porque hay un enorme debate dentro de la economía política de qué se trata esto. No hay un consenso. No es simplemente una descripción de la técnica. No es que podamos hablar, la potencia productiva es entender hoy la Big Data y la inteligencia artificial y ahí está. Hay razones de estructura del capitalismo que hacen que estas técnicas entren dentro del marco de una estructura. Y es lo que me interesa a mí tratar de ver. Entonces entro tal vez por un punto de vista un poco más abstracto, para después tratar de llegar a cosas más concretas. Bueno, para mí el punto de partida es que hay un nuevo capitalismo. Eh, que hay un capitalismo, hace unos 40, 50 años cambia la dinámica. Hay un giro, hay un acontecimiento, el capitalismo iba en una dirección y una serie de eventos de los cuales podemos ver sus efectos, pero no es tan claro ver las causas. Los efectos son visibles. ¿Qué es lo que causó eso? Es motivo de discusión. No está tan claro. Uno puede hacer algunas interpretaciones. Pero bueno, lo dejamos eso ahora y propongo que nos metamos con los efectos. El capitalismo choca con un límite interno, ¿no? Esto es bien Marx, ¿no? La idea de que choca contra un límite interno y tiene que transformarse. Y entra en una crisis de sobreproducción, la idea de que una enorme capacidad para producir mercancías muy baratas, pero como toda crisis de sobreproducción no hay a quien vendérselas. La respuesta del capitalismo a esa crisis que es por un lado, ¿no? Esa es la crisis de sobreproducción y hay una crisis también de legitimidad, hay un rechazo, hay lucha de clase, podríamos decirlo, ¿no? Son las dos componentes. Pero la respuesta que el capitalismo se da a esa crisis es nueva, es diferente a la que se dio en otras crisis anteriores. Esa es por lo menos mi interpretación. Acá hay una discusión entre los economistas, si la salida de esa crisis entra en la serie de las crisis anteriores o hay una respuesta nueva. Y ahí es donde yo trabajo con la hipótesis de que sí, de que hay efectivamente algo nuevo. Y el capitalismo amplía, resuelve, sale de esa crisis ampliando la frontera productiva. ¿Hacia dónde? Yo entiendo que son dos lugares principales en donde se amplía. Uno es hacia la ciencia. O sea que el capitalismo va a encontrar en la ciencia un apoyo para encontrar una nueva potencia productiva. Y empieza a haber una nueva relación entre producción y ciencia. No es que antes no había relación entre producción y ciencia. De hecho, las industrias basadas en la ciencia son, no sé, la química alemana en el siglo XIX, todo esto ya existía, el Departamento de Investigación y Desarrollo. Pero lo que va a haber a partir de esta época es una relación planificada y sistemática entre producción y ciencia como no había nunca antes. O sea que esto aparece en el centro del capitalismo y no como uno de sus componentes. Y esto se da también con transformaciones en la propia ciencia, una revolución científica que amplía el potencial de un modo impresionante. Esa es una forma de ampliación de la frontera. La otra, esta es bastante, digamos, mencionada, bastante estudiada, la relación producción y ciencia. Nadie que estudie el capitalismo dejaría de poner este como un eje fundamental. El otro giro, que también es muy estudiado, más conocido, pero que en general los economistas les dan menos relevancia, es la relación entre producción y cultura. Y es el giro subjetivo que toma el capitalismo, que algo esbozó Héctor cuando habló de cómo el capitalismo se
objetiva en cuerpos materiales, pero es otra cosa, cómo este sumergirse de la mercancía en la cultura, hay una novedad en esto. Nuevamente, no porque antes no existiera una relación entre producción y cultura, sino porque pareciera que hay una relación planificada y sistemática en avanzar hacia nuevas esferas. Yo creo que esto es lo fundamental del giro del capitalismo. Es que en el centro del capitalismo mundial, la fuerza productiva se potencia cuando se apoyan estas dos esferas nuevas. Y los territorios que logran apoyarse en esto son los que manejan la potencia productiva que les permite obtener ganancias extraordinarias y sobre esa base obtener potencia productiva y poder político. Hay una relación que trabajar ahí, pero hay una base. El giro científico, o hacia lo científico, o hacia el conocimiento científico, coincide extrañamente con la emergencia del neoliberalismo, y lo que podríamos pensar es que, que el Estado se retira de la planificación, ¿no? Sinónimo, pareciera que el neoliberalismo fuese sinónimo donde el Estado se retira. Y lo que vemos es que en los países del centro de la economía mundial, todo lo contrario, planifica. Pero lo que planifica es algo diferente. Es la estructura de formación y de investigación. Entonces, uno se pone a ver a Alemania, se pone a ver a Estados Unidos, lo que ve es una impresionante capacidad de planificación pública de producción de conocimiento. Y desplanifica algunas otras cosas. Pero donde aparece este centro de la acumulación del capital, aparece el Estado planificando las bases para eso. Y hay un montón de trabajos que cuentan y explican muy bien cómo se da este proceso, que se sintetiza un poco en la relación entre la universidad y la empresa, ¿no? Que es la nueva, digamos, recomendación de cualquier economista hoy le diría que el desarrollo es juntar universidad-empresa, ¿no? Entonces la planificación es planificar eso, es tratar de estudiar la relación entre producción de conocimiento y producción de mercancías. Y el modelo es el modelo de Estados Unidos, el modelo en donde un empresario va a la universidad y un científico puede ser un empresario. Hay una unidad cultural ahí entre universidad y empresa que es una de las grandes novedades. Los países que no logran hacer esa relación cultural entre empresa y universidad quedan afuera de esta potencia productiva, ¿no? Y en Estados Unidos ahí no hay conflicto, la universidad empresarial, ¿no? Es un modelo neoliberal fuerte ahí. Pero neoliberal no quiere decir no planificado. Bueno, el otro giro es, dijimos, el giro subjetivo cultural, que tiene que ver no tanto con la eficacia para producir mercancías cada vez más baratas, sino para operar en la esfera del sentido, de lo que significa el consumo de esas mercancías. Y ahí el cambio, a lo mejor, tiene que ver con que en el capitalismo industrial la identidad se construía fundamentalmente en el momento de trabajo. Y que pareciera que el giro que toma el capitalismo pone en primer plano que la identidad de las personas en parte se construye cuando consumen, no solamente cuando producen. Entonces es como si los determinantes de clase no desaparecen. Uno es un empresario, otro es un proletario, pero para completar su identidad se completa no solo en clases sociales, sino en grupos específicos. Y esos grupos se definen en buena medida por el consumo. Entonces, esta instancia de la empresa capitalista como operando en la esfera de lo que es la identidad de las personas es una potencia productiva muy fuerte, muy potente. Entonces, ahí viene la idea de la empresa como maquinaria lingüística comunicacional, que construye discursos y trata de operar sobre ese vacío del sujeto, ¿no? Que se hace la pregunta de quién soy. Y en parte eso lo responde el capitalismo, quiénes somos, ¿no? Ofreciéndonos discursos que dan sentido a nuestra falta de sentido. Es una de las dimensiones más potentes y más tremendas, ¿no? Más terribles. Eso yo creo que es nuevo. Que es nuevo y a lo mejor en esta dimensión hay algo de la impotencia.
Bueno, yo creo que estas dos son como las dos fuentes fundamentales, eh, y nos podemos preguntar algunas implicancias de estos cambios. Eh, si lo que aparece en primer plano es el conocimiento tanto científico, tecnológico como cultural, de la comunicación, del diseño, hay una nueva forma de producir conocimiento. La pregunta es cómo se produce este conocimiento. Y este conocimiento, si bien tiene mucho de planificación, también opera sobre la base de lo común, el lenguaje y la comunicación y la producción de ciencia en general, es parte de la cooperación social no planificada, es parte de lo común, de lo que todos cuando estamos viviendo producimos lenguaje, cultura, comunicación. Entonces, ahí es lo que el capitalismo opera, que es este, tomando esta producción de lo común para la acumulación privada. Entonces, una empresa capitalista en realidad no es tanto que esa empresa produce conocimiento, sino que lo que hace principalmente es tomar el conocimiento producido por la cooperación social común y libre y hacer sobre eso construir mercancías. Y ahí es donde aparece el carácter rentístico del capitalismo. No es como el capitalismo industrial, que el momento fundamental es el obrero trabajando en la fábrica. En el momento que trabaja en la fábrica produce valor, pero le retribuyen menos de ese valor. Ahí está la plusvalía, ¿no? Pero el momento es cuando está con su cuerpo trabajando en la fábrica. El desplazamiento sería que hoy en día en el capitalismo actual producimos conocimiento, cultura, comunicación mientras vivimos. Todo el tiempo estamos produciendo. Y la empresa lo que hace es poner todo ese conocimiento al servicio de su propia acumulación, de su propia rentabilidad. Entonces, uno podría pensar que la plusvalía en realidad está en poner en juego lo que producimos mientras vivimos al servicio de la empresa. El trabajo sería esa relación. Y un trabajador sería más potente cuanto más hace fuera de su momento de trabajo, cuanto más tiene de inmersión en la cultura. Hay una nueva dimensión, donde un buen trabajador es el que se pone la camiseta, ¿no? Y uno puede ir al management y ver todos apuntan a lo mismo. Cuando pone su espíritu a trabajar, ¿no? Cuando pone en juego todo su subjetividad. Entonces son nuevas formas de explotación también, mucho más potentes, y en algún sentido mucho más oscuras también. Entonces yo creo que lo rentístico viene de eso, de que hay algo de parasitario en el capitalismo, que es tomar lo común. Y tener la capacidad de construir sobre eso discursos, mercancías. Hay una articulación entre eso y el capital financiero. El capital financiero aparece por todos lados, pero cuando uno quiere ir al corazón de este nuevo modelo, que probablemente sea Silicon Valley, ahí en California, uno lo que va a ver es la universidad, va a ver la empresa y va a ver el capital de riesgo. Va a ver ahí las tres dimensiones. El capital financiero articulando, ¿no?, con el conocimiento y con la empresa. Y ahí el capital de riesgo es un capital que sabe evaluar el potencial del conocimiento científico, tecnológico y cultural. Ahí se enlaza lo rentístico. Esa es una dimensión de capital financiero. Bueno, otro elemento es la introducción del espacio, de la globalización, cómo esta nueva potencia productiva reorganiza el espacio de la economía mundial. Y ahí aparece que en el centro del capitalismo mundial, en donde se producen estas innovaciones fundamentales, innovaciones de punta mundial, se relacionan con los otros espacios de la economía mundial. No es simplemente que venden sus productos, sino que lo que tenemos es una nueva relación en el espacio entre trabajo simple y trabajo complejo. Me detengo un poquito en esto.
Supongamos la siguiente situación. Nos ubicamos en, no sé, en Detroit en los años 60 o en Turín en la planta de Fiat de los años 60-70. Ahí estaba tal vez de lo más avanzado del capitalismo de la época, ¿no? Las empresas que eran emblema del capitalismo de esa época. Como vemos cómo se organizaba el trabajo, en esa época vemos que las luchas sindicales eran por rama, y que en esa rama estaban los trabajadores en fábricas relativamente integradas, donde estaba el trabajo complejo y trabajo simple todo junto. Y que las condiciones que peleaban de sindicales, salariales, de condiciones de trabajo, operaba el sindicato por rama. Entonces, cuando iban a pelear las condiciones, todos los trabajadores iban juntos. Una de las cosas que encuentran las empresas es que le estaban pagando a los trabajadores menos calificados al trabajo simple, condiciones que estaban atadas a que ellos peleaban juntos con el trabajo complejo. Entonces lo que hacen es separarlo, dejar el trabajo complejo en los países desarrollados y llevar el trabajo simple a los países en donde no hay conquistas sociales avanzadas. Entonces se puede pagar menos salarios, hay menos regulaciones laborales, hay menos regulaciones ambientales. Entonces hay una fragmentación del proceso productivo, pero es una fragmentación social y política, que es que se separa trabajo simple y complejo para poder pagar el trabajo complejo por lo que vale, pero el trabajo simple llevarlo a lugares en donde se paga poco. Entonces hay una fuerza ahí del capitalismo que, por un lado, produce mercancías que las vende caro porque construye esos discursos de la novedad. Entonces eso le permite vender caro. Y por otro lado, va a producir en lugares donde hay costos bajos. Entonces fíjense que esa es la recomposición fundamental del capitalismo. Producir en los lugares donde bajan los costos, pero a la vez armar toda una estructura para vender caro. Eso es lo que aumenta la rentabilidad y permite pensar que el capitalismo está revitalizado, porque la rentabilidad sobre estas bases se está reconstituyendo. Aunque haya crisis recurrentes, ¿no? Pero en términos de estructura yo ahí veo como elemento fundamental la recomposición del capitalismo. Entonces ahí aparece esto de la forma cadena, que yo trabajo, que es un concepto que vengo trabajando, que es que la producción en parte se desconcentra, al revés de lo que decía Marx, de la tendencia a la concentración. Hay una desconcentración, sobre todo geográfica. Las fábricas, la producción deja de tener su corazón en el centro, pasa a la periferia, donde hay costos más bajos de producción, pero se centraliza el comando de todo eso. O sea, el poder que maneja todo eso está centralizado, pero la propiedad no está necesariamente concentrada. Entonces, a lo mejor la empresa Apple tiene el diseño en Estados Unidos, tiene la comunicación, el desarrollo de la marca, tiene los ingenieros, pero produce en China. Ahora, eso que se produce en China se produce totalmente bajo la orden de la empresa de Estados Unidos. Y eso es lo que yo veo como una forma de desconcentrar la producción, la propiedad, sobre muchas de las etapas del proceso productivo, pero concentrar la propiedad sobre lo fundamental y sobre todo el gobierno de todo el proceso productivo. Eso me parece también que tiene algo de novedad para pensar. Eso se va a nivel macroestructura, pero son modelos de negocios que también funcionan en elementos muy visibles. Es el modelo de, por ejemplo, de Uber, ¿no? Uber es el dueño de la plataforma, ¿no? Tiene el vínculo con los clientes, y luego los choferes son socios. Cada uno es dueño de su auto, de su medio de producción, pero no tiene ninguna autonomía sobre el negocio. O sea, que el que centraliza el poder y la ganancia es el que maneja ese activo crítico, que es el dispositivo técnico y el vínculo con los clientes, ¿no? Los otros son socios que tienen su medio de producción, tienen su propiedad sobre el auto con el cual que trabajan, pero están subordinados, son estructura de gobierno. Entonces uno podría pensar que
Eh, Hay como un monopolio, un poder monopólico de la innovación mundial en algunos lugares, que son los que lograron construir esto que yo decía, este giro de la producción hacia lo cultural y hacia lo científico, y que luego hay en el mundo una competencia regresiva entre el resto de los países por ver quién produce más barato, lo que los otros indica que hay que producir. Entonces esto es ¿no? Lo que genera esta asimetría, podríamos llamar centro-periferia, bajo nuevas bases. Ya no bienes primarios versus bienes industriales, como se hablaba tradicionalmente, ¿no? Sino los países del centro, que son los que están todo el tiempo redefiniendo qué es lo nuevo, y los países de la periferia que producen seriadamente lo que el otro le dice que tiene que hacer, ¿no? Alguien hace un nuevo diseño y el otro hace 1.000.000 de unidades o 100 millones de unidades gobernado. En parte esto se expresaba en que Estados Unidos sea el centro de la innovación de punta mundial y China el lugar donde se fabrica, ¿no? Entonces ahí tenemos ahí como, lo podemos graficar geográficamente. Asia como centro mundial de producción, donde produce más barato que nadie, lo que el otro polo de la economía mundial le dice lo que hay que producir. Y lo que vemos es que en parte China empezó a reinvertir los excedentes que obtenía por eso para empezar a disputar con Estados Unidos la innovación de punta mundial. Entonces es un poco el conflicto que estamos viendo, es en qué medida China está queriendo, este, sobre, sobre la base de una inserción subordinada, empezar a disputar. Para mí está muy lejos todavía. No tanto en lo científico se está acercando China, aunque todos sus científicos se forman en Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Los mandan ahí porque ahí está el centro de las universidades chinas con las de Estados Unidos y todavía siguen estando muy lejos. Pero sobre todo lo que yo veo mucha diferencia es en términos del giro subjetivo de la industria cultural. Veo la potencia del discurso de Estados Unidos, lo veo imbatible, imbatible, ¿no? Y lo vemos ahora en la cuarentena, todos viendo Netflix, todos consumiendo, digamos, ¿no? Esos objetos que producen una fascinación impresionante en todos nosotros, ¿no? Porque aparte tiene la complejidad de ese discurso de estar adaptado incluso al pensamiento crítico, ¿no? Nos pueden producir también objetos fascinantes para los que tenemos pensamiento crítico, ¿no? Incluso uno puede hacer una crítica de todo esto y convertirse en un gran vendedor de libros, ¿no? Puede ser una mercancía, uno puede convertirse, uno puede ver a Zizek, ¿no? Que se ha convertido un poco en eso, ¿no? Bajo el discurso de la crítica del capitalismo se ha convertido en un producto exitoso. O sea, que tiene el capitalismo esa capacidad de las críticas retomarlas como fuente de potencia. Digo algo de esto sobre la cuestión ambiental, aunque es un tema que no manejo mucho, no me puse a estudiar, pero que Héctor lo mencionó y va creciendo muy fuerte en el mundo el discurso de la crítica ambientalista, de este límite más externo, ¿no? De que está tocando el capitalismo. Yo tendría un poco de cuidado con eso, en el sentido que lo vengo planteando. Si el capitalismo toma el discurso crítico para aumentar su potencia productiva, si uno estudia la planificación en Estados Unidos, lo que ve es que se está armando una industria verde, una industria de lo verde, una industria que viene a resolver los problemas de la contaminación ambiental. Y que esa es una fuerza de recomposición del capitalismo, que es el propio capitalismo que va a empezar a brindar soluciones ambientales. Y que sobre esa base ya Alemania está planteando la línea estratégica de la economía verde y que en Estados Unidos, y que nos van a empezar a vender ahora todos los productos verdes para dar respuesta a eso que fue construido por la crítica, por nosotros, como el centro del problema. O sea, nosotros alineamos el problema y el capitalismo ofrece las soluciones. Y ahí ofrece soluciones verdaderas y luego nos ofrece cualquier cosa, ¿no? Con el nombre de lo verde. Y cuando digo lo verde, digo la alimentación, cualquier problema que desde la crítica se plantea como un límite del capitalismo, el capitalismo lo toma como una solución. Sí, a lo mejor ahí hay algo de la impotencia, ¿no? Y de la potencia del capitalismo de la época. Bueno, luego charlamos también con Héctor por teléfono el problema de la soberanía,
cómo estas cuestiones redefinen la cuestión de la soberanía. Y me parece que cuando dijimos que hay centralización del comando, que las estructuras, que las empresas capitalistas gobiernan su proceso productivo mundial, lo que aparece es una estructura de gobierno privada y global. Que las empresas para poder producir necesitan operar sobre la propiedad intelectual, sobre las leyes laborales. Entonces se produce una estructura que intenta crear las condiciones para que ese proceso productivo pueda desplegarse. Y lo que hay es una planificación, porque estas grandes estructuras capitalistas son grandes estructuras de planificación. O sea que el neoliberalismo en parte es es un discurso que dice inhibir la planificación, pero cuando uno ve las estructuras capitalistas son grandes estructuras de planificación global, que se articulan con los estados del centro, los estados-nación del centro, con los organismos internacionales y con el capital financiero. Y ahí de la mezcla, ¿no?, surge una forma de regulación de la economía mundial que es muy potente, ¿no?, que planifica. Y nos deja a nuestros estados en un problema muy difícil del ejercicio de la soberanía, porque pareciera que la regulación se da sobre, digamos, este entramado. Entonces uno podría preguntarse, por ejemplo, en el norte de México, en la Maquila, ¿quién gobierna? ¿Quién ejerce la soberanía? ¿El Estado mexicano o esta estructura global de gobierno que dice, yo produzco ahí, pero no pago impuestos, pago salarios bajísimos, no me controlan la contaminación ambiental? ¿Quién ejerce la soberanía ahí? O el capital dice, o me voy, ¿no? Entonces, hay un problema muy fuerte sobre cómo pensar la soberanía en este marco. Y probablemente el Estado-Nación nos esté quedando chico en países como el nuestro. Y sin acuerdos regionales, con Brasil, con otros países, será muy difícil pensar en cómo se ejerce la soberanía sobre nuestros territorios. Pero no es solamente un problema de escala, es un problema de que pensar la soberanía, yo creo que es pensar también de poder dominar algo de la potencia productiva de la época, de cómo se planifica la producción de conocimiento, cómo se arman estructuras de formación, de investigación, que nos permita sobre esa base ejercer la soberanía. Bueno, yo con esto es un poco, a lo mejor un poco abstracto, pero permite abrir el juego al intercambio y ir a lo mejor a cuestiones más de coyuntura. Me parece que hay dos cuestiones como para sintetizar. Hay una cuestión es cómo se construye la potencia productiva. Es una discusión más de los economistas. ¿Cómo planificamos? Hay una nueva planificación para construir cierta autonomía? Es una discusión para no quedar siendo planificados por el capitalismo, por este nuevo capitalismo, y cómo ejercer ciertas formas de planificación autónoma. Es un debate que, en general, es un debate de economistas, pero en general que cuesta mucho y que hay mucha dificultad para avanzar en esto, porque todavía estamos discutiendo cómo opera esto, cómo funciona. Y muchos economistas no están muy dispuestos a pensar cosas nuevas, me parece. Y cuando quieren planificar tienen esquemas un poquito de lo que funcionaba en otra época. Y acá hay como algo nuevo para pensar, entonces no sabemos cómo se hace, pero hay una discusión acá interesante de cómo se construye soberanía, ¿no?, sobre la base de esta planificación de la producción de conocimiento. Y el segundo, es donde a lo mejor podemos enfocar más la discusión, es volver a lo que planteé al principio, ¿no? El problema de nuestra impotencia subjetiva, nuestra impotencia. ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo tomar distancia en algún sentido, de este modelo de producción y de consumo? Porque por un lado es cómo operamos con esa potencia, y por otro lado es cómo tomamos distancia, por toda esta cosa más oscura, ¿no? Porque justamente produce este malestar. Probablemente
Lo que se requiere sea un giro subjetivo anticapitalista. Pero que no, me parece que no puede ser planteado como un discurso anticapitalista, sino como una distancia respecto del discurso capitalista. Me parece que el discurso anticapitalista tiene poca eficacia, pero en algún sentido tenemos que rechazarlo y tomar distancia. Entonces, creo que el planteo que yo hago tiene mucha ambigüedad y es contradictorio. Porque lo que estoy diciendo es, tenemos que usar la potencia productiva y tenemos que tomar distancia al mismo tiempo. Tenemos que ser capaces de producir nuestra propia renta, apropiarnos de nuestra potencia productiva para producir nuestra propia renta, y al mismo tiempo ir contra la lógica rentística del capitalismo. Al mismo tiempo, las dos cosas. ¿No? Lo cual, bueno, ahí hay un problema para pensar. Bueno, no sé con el tiempo cómo estoy, pero... Perfecto, Sebastián, muchísimas gracias. La verdad que así como yo te hice un panorama tan gigantesco y difícil e imposible, decías vos, has hecho también una exposición muy amplia y que hay muchísimas aristas, con lo cual todas son muy ricas. Quizás una cosita sola, para ver si es posible. Vos publicaste hace poquitas semanas, creo que te lo publicaron ahí en el suplemento Cash de página 12, no me acuerdo el título, pero algo así como Capitalismo y Pandemia, algo así. Digamos, en esta situación de pandemia y lo que está ocurriendo en el mundo, cómo la pandemia se acopla o cómo el capitalismo toma este tema, todo lo que vos estuviste desarrollando con respecto con la pandemia, ¿no? Que, porque incluso hay, como podemos llamarle así, que no es nada raro, podemos llamarle ideas conspirativas, como que esto también es producto del capitalismo para poder acomodarlo más rápido y mejor a sus intereses, pero más allá de esa idea, ¿cómo ves vos el tema acá con la pandemia y qué está pasando? Bueno, yo no comparto esas ideas más paranoicas, de que, que esto está causado por algo que tiene el poder, digamos, de... Me parece que hay cierta paranoia en ciertos discursos. Uh -huh. Y no me parece que las cosas se planifiquen a ese nivel. Sí que hay planificación, pero no a ese nivel. Uh -huh. Eh, de hecho, en China hay creo que 5.000 muertos y en Estados Unidos hay 130.000, ¿no? Si es así, los chinos son unos genios, ¿no? Si quieren ir la guerra por ese lado, pareciera que eso no me parece demasiado. Lo que sí que esto tiene efectos en la dinámica del capitalismo y lo que, digamos, que habrá que ver en el fondo, en términos más de largo plazo, cuáles son, pero lo que yo puedo interpretar y lo que digo en esa nota es que el efecto que podemos ver ahora es una aceleración brutal en el desarrollo de la economía digital, que es uno de los vectores fundamentales del desarrollo capitalista, ¿no? Entonces, todo lo que es intermediación de lo digital, que está como potencia productiva hace mucho tiempo, nos vemos forzados a aprender a usarlo. Entonces nos convertimos todos en usuarios y estamos todos, de todas las generaciones, los chicos en la escuela, todos comunicándonos por estos nuevos dispositivos. El incremento, por ejemplo, del comercio digital es impresionante. Bueno, todo. Uno mira, es cuestión de mirar lo que hacemos cada uno de nosotros, ¿no? El crecimiento de las redes sociales, de las plataformas de streaming, nos convertimos todos en usuarios y aprendemos de un modo violento y abrupto a, a usar esta potencia productiva. Entonces está produciendo como cierta acumulación originaria, uno podría decir, acá, de algo que estaba presente pero que genera resistencia. Hay mucha gente, usar todo esto genera mucha resistencia, pero la situación nos obligó a todos a, a ponernos en disposición a ser usuarios y aprender nuevas formas de consumir. Y entonces lo que yo veo es que cuando la máquina parece detenerse, capitalista parece detenerse, en realidad se está acelerando y está funcionando de un modo impresionante y avanzando un poquito
sobre nuestras propias resistencias a esto. Entonces, a la vez, convertirnos en aprender a ser usuarios de la potencia productiva abre perspectivas de tomar distancia del discurso con el cual se construye todo eso. Entonces también todo esto tiene la ambigüedad, ¿no? Pues podemos usar esto para hacer esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Para tomar distancia, para reflexionar sobre eso. Pero yo lo veo no tanto como crisis, sino como aceleración de esta dinámica capitalista. Y probablemente también como una acentuación de esta descomposición del sujeto, ¿no? De síntomas por todos lados. Y supongo que si hay síntomas por todos lados, aparecerá alguien que nos quiera vender una solución. Alguna nueva terapia para hacer con... ¿no? Estamos en eso. A mí, digamos, hay muchas cosas que me pegan, pero hay una que acentuaste muchísimo, muchísimo, que es la palabra planificación. Es decir, yo sigo siendo tal vez un dinosaurio en esto y siempre, digamos, pienso que el capitalismo es anárquico por naturaleza, y lo repito. Que por supuesto que la gente más joven, cercanos, dicen, no, vos estás loco, ellos ya están planificando. Pienso que China planifica de acá a 40 años, 50 años, pero no Estados Unidos. Pero por lo que vos decís, sí, ellos planifican mucho. O sea, esta idea de un capitalismo planificado, por un lado se me ocurre, o sea, se me linkea con, primera cuestión, con capitalismo de Estado, y en segundo lugar con un Estado que no es Estado, sino que es un comando, no sé, político, económico, jurídico, que la sigo pensando como anárquico, me cuesta mucho. Al Estado lo veo muy ordenadito, sí, pero a esa estructura de planificación, de comando planetario, me cuesta pensarla, como lo sigo pensando como anárquico. Pero no sé, por eso la pregunta es planificación versus anarquía, ¿cómo eso me hace ruido? Me Hay sigue una haciendo ruido porque... fórmula. Sí, hay una fórmula del profesor Pablo Levin de la Universidad de Buenos Aires, que él dice que el capitalismo es un sistema no planificado, pero con planificación. ¿No? Como un poco, a lo mejor resume la idea de que no hay forma de que nadie controle las fuerzas que desata el capitalismo. De hecho, esto es lo básico de Marx, ¿no? El capitalismo desata fuerzas que no puede controlar y ahí está la crisis. O sea, no es Sí. planificado, pero hay planificación, hay estructuras de planificación. Pero hay mucho escrito sobre la planificación en Estados Unidos, sobre, por ejemplo, toda la planificación en el área de defensa y el área militar, en los años 50 y 60, cómo las tecnologías estas de Internet y todas estas nuevas tecnologías digitales surgen del complejo industrial militar, con contratos hechos por el Ministerio de Defensa, y donde aparece ahí nuevas formas de planificar, porque no solamente lo que se planifica, sino nuevas formas de planificar, que son las formas de planificar cuando lo que se planifica es el conocimiento de esta manera. Entonces lo que aparece son estructuras de planificación muy nuevas, en donde hay agencias que manejan, son agencias que tienen muy poca gente, muy preparada, muy calificada, y manejan muchos recursos, ¿no? Una estructura, por ejemplo, de 300 personas que manejan 3.000, 5.000 millones de dólares. Entonces esa agencia junta a las empresas, a los centros de investigación, a inversores, y arman proyectos. Esos proyectos están definidos por la agencia, que determina qué es lo estratégico, porque es lo que tiene la visión estratégica donde hay que apuntar. Y junta a los que saben, a los ingenieros, a los científicos, ¿no? En las universidades más importantes. Junta con las empresas con las cuales puede hacer acuerdos políticos, militares, ¿no? El complejo, cómo se arma todo el complejo ese, ¿no? De trama de relaciones, que también es una trama política. Y luego inversores. Entonces, lo que aparece es
no la planificación centralizada soviética, no es eso, evidentemente. Son nuevas formas de planificación que son descentralizadas, podemos decirlo. Pero que hay una forma muy precisa de saber dónde apuntar con ciertos recursos para lo importante. Entonces, ahí hay acuerdos fundamentales. Yo creo que no se entiende Estados Unidos si no se entiende esas agencias. Si quieren buscar, busquen la más importante, se llama agencia DARPA, que es una agencia del Ministerio de Defensa. De ahí surge Internet y surgen todas estas, por ejemplo, la, la empresa Apple, que es como símbolo, ¿no?, del capitalismo actual, probablemente uno de los símbolos mayores. La tecnología que le permitió a Apple romper con el mercado, con la innovación fundamental, fue esta tecnología que se llama touchscreen, ¿no? Uno toca la pantalla, ¿no? El teléfono de los Apple fueron los que primero permitieron tocar la pantalla. Esa tecnología la desarrolla DARPA, esa agencia, y se la transfiere a Apple. Entonces, eso es resultado de una planificación. No es que Apple hace eso, es resultado de una planificación, de una planificación distinta, en donde hay juego de lo privado, pero hay un acuerdo estratégico. Y bueno, y China también, claramente. En China es más claro, es un partido comunista, tiene formas más tradicionales, y de hecho, una de las cuestiones que se está discutiendo en China, hasta donde uno puede saber, es que la forma de planificar de China hasta ahora funcionó para producir a gran escala, a bajo costo, pero pasar a ser innovación de punta mundial debería cambiar su forma de planificación, ¿no? A esas nuevas formas de planificación diferentes, en donde al que el socio tiene conocimiento, tiene poder, tiene cosas que decir, y hay acuerdos, son nuevas formas. Yo creo que esto es muy importante. Y luego está la planificación digamos, en términos marxistas, de cómo se realiza la mercancía. Entonces, por ejemplo, cuando uno mira los acuerdos internacionales de que se llaman de libre comercio, no son de libre comercio. El comercio es un elemento, a lo mejor, secundario. Son de garantizar las condiciones para que las mercancías producidas en los países del centro puedan tener las condiciones planificadas de realización. Por ejemplo, las condiciones de propiedad intelectual. Por ejemplo, industria farmacéutica, si no se discuten las patentes, no hay mercado. Si no se discute la regulación, ¿no? La regulación de qué medicamentos se puede aprobar y qué no, qué tiempos, cómo, ¿no? Todo eso es parte de una planificación muy sofisticada. Entonces sí, yo creo que hay que tomarse el tema de la planificación muy en serio. Un amigo una vez me dijo que no use la palabra planificación porque suena a planificación centralizada soviética. Entonces cuando uno habla de planificación, la imagen que viene, ¿no?, es la vieja planificación, que a lo mejor hay que llamar gestión, que hay que llamar coordinación, o el management tiene un montón de palabras. Pero me parece importante recuperar la palabra planificación para nosotros. Como que nosotros tenemos que poder planificar también, ¿no? Como sin pensar que la planificación murió con la Unión Soviética. A lo mejor murió una forma de planificación. Ramiro, vos coordinás. Arrancamos con las intervenciones. Sergio, vos estás levantando la mano. Y con preguntas. Sí. Sergio, después Sí, Marta, hola. y después vamos anotando. Pablo. Excelente, Sebastián, gracias. El desarrollo. Solamente una pregunta quería hacer. ¿Cómo interviene la soberanía justamente de los países en este contexto mundial y bueno, coincido totalmente respecto del impacto de la planificación y de todo esto que desarrollaste. Solamente esa pregunta, ¿cómo interviene la soberanía? Evidentemente los países la van perdiendo, o cuál sería el camino para poder conservarla, ¿no? Gracias. Bueno, vamos, sí, ¿no? ¿Contesto? Sí, dale.
Bueno, un poco lo planteé. Yo creo que en realidad hay nuevas formas de ejercer la soberanía. Más que poner un más o un menos, de si hay más o menos soberanía, pondría es que hay nuevas condiciones para el ejercicio de la soberanía. Y que hoy en día la soberanía se juega bastante en el terreno de si la capacidad productiva que uno pone en juego es planificada por otros o es planificada por nosotros, ¿no? Esa es como la base para poder luego poder producir y apropiarnos de nuestra propia potencia productiva. Eh, Creo que hay un problema de escala, como dije. Creo que es muy difícil poder empezar a pensar cómo hacemos esta cuestión de crear y apropiar nuestra propia potencia productiva si estamos un poco aislados. Si uno mira, por ejemplo, los sistemas científicos tecnológicos del Mercosur están totalmente desarticulados. Hay comercio, pero los doctorados de ciencia de San Pablo y de Buenos Aires no operan juntos, ¿no? O sea, la escala de inversión de conocimiento es una escala que hay que superar, mínima, ¿no? Si mínimamente no articulamos la producción de conocimiento, de cultura, si no ampliamos un poquito la escala y la articulación, es muy difícil. Y yo creo que uno de los grandes problemas es esa desarticulación, cómo es producida. Y a lo mejor ahí sí uno podría ponerse un poquito más paranoico y decir ahí interviene el imperialismo, ¿no? Desarticulando, ¿no? La cooperación. La cooperación porque, por ejemplo, me meto en un terreno, abro una puerta que nos puede llevar hacia, hacia otras discusiones. Argentina y Brasil básicamente exportan commodities primarias, ¿no? Básicamente lo que le vendemos al mundo es commodities primarios. Ahora, nosotros producimos commodities primarios utilizando la última tecnología de punta mundial. No es que eso lo hacemos con métodos artesanales. Esas condiciones de producción de punta mundial son paquetes tecnológicos importados, básicamente. Aunque hay algunos desarrollos nacionales, básicamente el paquete tecnológico es un paquete tecnológico producido en Estados Unidos, en Alemania, ¿no? Nosotros tomamos esa fuerza productiva, producimos el commodity y lo vendemos. ¿Cómo sería ejercer ahí la soberanía? Bueno, si Argentina y Brasil se ponen a hacer investigación sobre innovación agrícola, a lo mejor pueden desplazar a Bayer, Monsanto, Syngenta, ¿no? Y poder definir nuestro propio modelo productivo, ¿no? También es qué producimos, cómo lo producimos. Yo me acuerdo que yo estudié este tema y Monsanto venía a Argentina y negociaba con el gobierno argentino las condiciones de apropiación de la renta, ¿no? Cuántas regalías iba a cobrar. Y con el kirchnerismo tuvo un conflicto duro por eso, una pelea muy fuerte. ¿Pero qué decía Monsanto? Monsanto decía, si no me dan las condiciones yo me voy a Brasil. Y Brasil es el que va a tener la última tecnología de punta y Argentina se va a atrasar. Entonces ellos juegan en la negociación para conseguir con eso, ¿no? Con la cuestión política de cómo quién va a tener acceso a la última novedad del paquete tecnológico. Imagínense si Argentina y Brasil hubiesen dicho, se unían para negociar esas condiciones y en todo caso empezar a tomar distancia y planificar su propia tecnología agrícola, ¿no? Ahí está en juego la soberanía. Pero eso, para hacer eso requiere que el sistema científico, el sistema tecnológico esté en función de los objetivos estratégicos, ¿no? Tenga cierta escala. Ahí es donde se empieza a pensar en la planificación y el ejercicio de la soberanía. Ese es un ejemplo. Podríamos ver en el cine, en la cultura, ¿no? Con Netflix, la industria nacional, no sé, en cada cosa que nos metemos podríamos ver el mismo problema. Estaba Marta.
Sí, Sebastián, a mí también me pareció excelente tu exposición y tus conceptos, sobre todo porque tengo muchas coincidencias dentro de mi ignorancia de la economía, totales coincidencias. Ahora, te quería hacer algunas preguntas que quizás es porque yo no entendí bien. Vos decís que el capitalismo actual, digamos, la potencia productiva del capitalismo actual tiene dos componentes, ¿no? O dos sí, carriles por donde se expresa. Uno de ellos es la relación con la cultura, algo así dijiste. Y además porque en este momento, a través de la producción de cultura, se produce también identidad. Ahora, ¿esto es nuevo en el capitalismo? Es esta una de mis preguntas. ¿Es nuevo en el capitalismo? Porque yo recuerdo, por lo que he estudiado, todo el enfrentamiento con la Unión Soviética se dio precisamente, uno de los elementos con los cuales se luchó fue la producción de bienes culturales que se opusieran, digamos, a los valores del socialismo predicado por la Unión Soviética. Y todos los congresos por la libertad y todo eso que se fue generando, digamos, cómo se fomentaron ciertas ramas de la cultura para enfrentar a la Unión Soviética por esa vía. Entonces, y además recuerdo los textos, o el texto, El hombre unidimensional de Marcuse, ¿no? Y toda, me parece a mí recordar también gran parte de la producción de la Escuela de Frankfurt, en ese sentido, que justamente denunciaba ese aspecto del capitalismo. Y otra cuestión que te quería preguntar es el tema de la financiarización ¿cómo la dicen? La valorización financiera como uno de los elementos centrales del capitalismo actual, que es predicado por gran parte de la escuela económica, por lo menos a la que tenemos acceso muchos de nosotros y nosotras. Entonces, ¿qué opinás acerca de ese concepto? Y otra cosa que querría saber es, en esta porque yo entendería digamos, la ganancia capitalista a través de la producción de bienes culturales, ¿no? Pero vos no lo planteaste en los términos de la producción de bienes culturales, ¿no? Entonces, ¿dónde está la extracción de plusvalía? Si es que sigue siendo, como me imagino que tiene que seguir siendo, una de las bases de la reproducción del capital en esta etapa del capitalismo. A ver, esas son mis preguntas. Y otra última, ¿puede ser? ¿Otra más? La cuestión del neoliberalismo, porque yo te agradezco que hayas sacado como el centro de la cuestión esta palabra que hace olvidar totalmente que el neoliberalismo como tal es una etapa del capitalismo, ¿no? Pero entonces, ¿qué vínculo estableces entre, no sé, el neoliberalismo, si es que vos lo definís así, y esta recomposición del capitalismo que vos expresaste? Bueno, muy desafiantes las preguntas. Yo creo que empecemos con lo de la cultura. Está claro que no es nuevo. Está claro que el capitalismo es cultura, siempre. Siempre fue una cultura burguesa, podríamos decirlo, ¿no? Desde siempre y que... Pero voy por el lado de la identidad nuevamente. Y yo creo que a lo mejor el giro acá es mayo del 68 y toda esta cuestión. Que esas protestas de los años 60 no fueron solamente protestas por la distribución del ingreso, por la injusticia, era algo más, ¿no? Había un sentimiento de rechazo a la disciplina industrial, a la disciplina, a la sociedad disciplinar, ¿no? Centralizada, que era la fábrica industrial en donde el que sabía tenía el poder y los otros obedecían, ¿no? Y eso era tanto en una fábrica en Estados Unidos como en la Unión Soviética, ¿no? Modelos centralizados en donde la dirección del partido tenía el saber. Había una escena jerárquica de saber y poder. Y yo creo que en los años 60, en muchos lugares, por ejemplo el maoísmo también se mete en la revolución cultural, nota el pie, uno podría decir, todo lo que pasó en China es
una contrarrevolución. Una contrarrevolución de la revolución de Mao. Sí. Fue la imposición de toda la disciplina frente a ese intento de hacer una revuelta cultural contra esa estructura, ¿no? Y todo Deng Xiaoping y todo el movimiento chino es una contrarrevolución. Y alguien podría decir, China solamente va a ser líder mundial si vuelve a ser una revolución cultural, ¿no? Porque lo que estamos viendo es la contrarrevolución. Pero cierro ahí eso otro tema. Creo que cuando viene esa toda cuestión de los 60, del rechazo de la sociedad disciplinar, aparece un deseo de una nueva generación de otro reconocimiento. No ser engranaje de la máquina, sino de poner en juego un deseo. Y ahí es donde el capitalismo responde diciendo, operemos en este terreno. Operemos en este terreno que es dando una respuesta a ese deseo de reconocimiento. Entonces lo que aparece es el discurso, tanto los empleados, ¿no? Que sea emprendedor, te vamos a reconocer, tenés algo para aportar, ¿no? Hay toda una idea de que uno no solamente es un trabajador eficiente, sino que uno se realiza. Y hay todo un discurso de la realización dentro de la empresa. Y luego hay un discurso del consumidor, que no es solamente vas a consumir algo mejor, sino que en ese consumo vas a responder algo de quién sos. Y yo creo que ahí hay un salto que el capitalismo da con eso. Eso ya existía, esa cuestión del debate de la cultura del capitalismo, pero creo que hay un salto en cómo el capitalismo opera como fuerza productiva con eso, cómo lo lleva un poco al centro de la cuestión. Pero siempre va a haber un debate de cuántos de nuevo, no sé. Yo, en mi interpretación, yo veo ahí un salto. Lo segundo, la financiarización. Acá hay un debate porque hay algunos economistas que dicen que el capitalismo, que la principal novedad es que el capital financiero está en el centro del capitalismo. No, esta es la tesis fundamental. Que si que el cambio que operó en los 70, ¿no? Es neoliberalismo en el sentido de desregulación financiera, y que el poder financiero desregulado es el que maneja un poco los hilos de la acumulación, haciendo la famosa punción sobre la plusvalía. O sea que está el trabajo que produce valor, y el capital financiero lo que hace es, se mete y extrae, y apropia, ¿no? Y lo que hace es, digamos, sin dejar de reconocer que existe esto y que esto es importante, yo en términos teóricos lo veo pobre. Lo veo pobre. Para mí, el eje de transformación está del lado del valor, de la producción, de todo lo que fue el eje de mi exposición. Y creo que el capital financiero se articula con esa nueva potencia productiva, y que hay que pensarlo articuladamente. No simplemente como comandándolo. Y creo que las tesis que dicen que simplemente que lo que tenemos es un capitalismo financiero, ahí sí yo no veo novedad. Yo creo que siempre el capitalismo fue productivo y financiero, que en el momento de la crisis explota, ¿no?, la burbuja financiera, la recomposición del capitalismo siempre es productivo. Siempre es una nueva forma productiva. Entonces sí me parece muy importante entender cómo opera lo financiero con lo productivo, y yo creo que opera distinto en el centro que en la periferia. Por ejemplo, en el centro, en los últimos 20 años, lo que vimos fue un keynesianismo financiero. Ya no vemos el famoso y viejo keynesianismo. Lo que vemos son tasas de interés casi cercanas a cero. Si uno compra un bono del gobierno de Estados Unidos y pagan 0,5, pagan 1%. Entonces, ¿dónde está la valorización financiera si me están pagando el 1%? Si las tasas de interés en los países desarrollados están por el piso. Bueno, eso lo que hace es que vuelva rentable la inversión de capital de riesgo, que vuelva rentable todas estas inversiones. Por eso es un keynesianismo financiero, en el sentido de que esas bajas tasas de interés promueven la inversión de lo productivo. Entonces, ahí hay una relación de lo financiero con lo productivo, que en el discurso crítico de la financiarización no está. Lo financiero es puramente parasitario, pero hay una dimensión productiva de lo financiero, que es la articulación. Por supuesto que está la punción de la plusvalía, está al mismo tiempo. Lo que sí creo es que después están estos capitales financieros que van a buscar riesgo y grandes ganancias. Y ahí es donde países como los nuestros
quedamos un poquito atrapados en ciertos segmentos del capital financiero que van a buscar desestabilización, ganancias de corto plazo, y ahí sí es donde juegan un papel en la político, en la regulación. Pero yo vería todas esas dimensiones. Me parece que la discusión del capital financiero abre un montón de discusiones muy interesantes, pero yo teóricamente me pararía en que lo central de la transformación capitalismo está del lado del valor, del trabajo y la producción. Lo tercero me dijiste lo de los bienes culturales y la plusvalía. No sé si entendí bien. ¿Me podrías repetir la pregunta? A ver, para simplificarlo y perdonar lo rudimentario de la formulación de la pregunta, pero ¿de dónde está la ganancia capitalista en la producción de cultura? Ya entendí. ¿Hay extracción de plusvalía? ¿Dónde está localizada? Bueno, yo no diría la producción de cultura, sino en donde la dimensión cultural de los bienes aparece. O sea, cuando uno compra una zapatilla, no es producción de cultura, pero a la vez es un discurso que está en la zapatilla. Cuando uno compra la zapatilla, no compra una zapatilla para caminar o para abrigarse el pie. Es porque cuando uno compra una zapatilla, esa zapatilla dentro de mi grupo dice algo de mí, ¿no? Entonces estoy dispuesto a pagar 3 veces el costo de la zapatilla, que podría, con una marca distinta, pero más o menos lo mismo, podría comprármela, pero pago el triple porque eso tiene un símbolo que me marca a mí. Entonces ahí es donde yo veo la plusvalía, es que toma de la cultura. Entonces las empresas de diseño contratan antropólogos, contratan gente que estudia la cultura, para poder apropiar todo eso, construir un discurso, ¿no? Y luego llegar a todos nosotros, que no solamente compramos la mercancía por lo que objetivamente, si uno podría decir, vale, sino por el valor de signo que tiene. Ahí está la plusvalía. Hay como una transformación en lo que decía antiguamente el valor de uso. Claro. Pero una cosa sería el valor de uso objetivo, por llamarlo de alguna manera, y otra sería el valor de uso subjetivo, ¿no? Porque también es un valor de uso la significación sobre mí mismo. O sea, ¿cuál sería? Acá aparece una cuestión que no mencioné, pues es un terreno medio también, uno cuando se mete en tantos terrenos es medio peligroso, ¿no? De decir cualquier cosa, ¿no? Pero se mete la cuestión sexual, de que estos consumos nos hacen a sentirnos a nosotros más deseables frente a los otros. Hay una idea de potencia sexual, me parece, sexual no en el sentido de genital, sino de ser deseables por el otro, ¿no? Que lo que opera claramente ahí es estos signos culturales. Cuando nosotros los consumimos es porque asumimos que ese consumo nos va a convertir en más deseables frente a la mirada del otro. Pero bueno, cierro ahí. Lo último que dijiste del neoliberalismo. Hay como 2 acepciones, me parece muy... Uno más de los economistas, que piensan que el neoliberalismo es de regulación. Uno puede decir, Menem fue neoliberal porque privatizó, abrió la economía, sacó regulaciones y dejó que el mercado opere más libremente. Esa sería como una acepción, y diríamos, el consenso de Washington, ¿no? El neoliberalismo es la época en donde esto es fuerza dominante, este discurso. Eso es uno. Y la otra es la variante más Foucaultiana de neoliberalismo, que es que nosotros... que es pensar el neoliberalismo como el discurso de la empresa. ¿No? Esto que decíamos, que uno se realiza en el marco de una empresa, y que hay un discurso de cómo nosotros somos. Entonces, Foucault, ¿no?, habla un poquito del empresario de sí mismo, y como todos nosotros asumimos para nuestra vida una perspectiva empresarial. Nos vemos, nuestra subjetividad es una subjetividad empresarial. Entonces uno puede pensar el neoliberalismo en una época en la que el discurso empresarial sale del ámbito de la empresa y se vuelve dominante en los discursos de otras esferas. Entonces la universidad se vuelve empresarial. Yo trabajo en una universidad, sé lo que es eso, la discusión sobre la universidad empresarial. Todo se vuelve una empresa.
cada ámbito de la vida. Entonces es una forma de pensar el neoliberalismo, no es como un dispositivo cultural. Me parece interesante. Yo no diría que la época está determinada por eso. O mejor dicho, sí, pero no definiría el capitalismo solo por eso, ¿no? Por el neoliberalismo. Pero sí que es un componente de eso muy importante, a lo mejor de los más importantes para pensar. Cuánto eso opera sobre todos nosotros, ¿no? Cómo todos nosotros finalmente consentimos algo de eso en nuestra propia vida. Estabas vos, Pablo, después Mirta y Caro. Bueno, primero gracias Sebastián y gracias Héctor por gestionar esta conversación. La verdad que tiene un montón de aristas. A mí lo que me quedó picando es el tema de estas grandes agencias que vos mencionaste que dirigen de alguna forma los aspectos que se van a desarrollar y van a influir en un futuro cercano o a mediano plazo. Me parece que uno de los valores centrales de esas agencias, por lo menos a mí lo que me da la impresión, incluso leyendo un poco ayer de casualidad otro tipo de iniciativas, es que el valor central es el dominio, pero no necesariamente de la naturaleza para sacar provecho para un colectivo, sino un dominio y una competencia por ganarle al otro, en este sentido, me acuerdo ayer estaba viendo que en los años 50 hubo una iniciativa secreta, pero que está documentada, que salió hace unos años a la luz, que era el proyecto de tirar una bomba nuclear en la Luna, en los años 58. Y se desactivó esa competencia con los rusos porque simplemente, digamos, había otra carrera que le empezó a ganar. Y me parece que a mí y me gusta lo que vos, esta formulación de desarrollo de potencias productivas, como en relación con la impotencia subjetiva, y cómo salir de esa lógica desde el punto de vista de... a mí no me sale la palabra anticapitalista, pero sí el tema de tomar una distancia, a mí se me presenta la palabra más desapego de esos valores. Y justamente enlazándolo con lo último que preguntó Marta, el tema, o comentó, el tema de que, bueno, el dominio cultural que ejerce, podríamos decir, el capitalismo, pero bueno, la bandera es Estados Unidos, es el tema de la producción y la difusión de la cultural, de esos valores de dominio. Una vez me habían comentado una frase que habían dicho por ahí que, bueno, podría estar arruinado Estados Unidos, pero jamás dejaría de producir películas en Hollywood, porque en parte eso es lo que le da el dominio, porque nos formatea, o yo creo que es un vector de formateo de valores, que bueno, ese sí que tal vez es más difícil de ver porque está, digamos, cada microsegundo de nuestra vida se cuela por ahí. Así que bueno, no sé, eso era un poco digamos, el comentario que quería hacer. Sobre todo me parece que el terreno de superación del capitalismo me parece que está en el ámbito subjetivo, pero no subjetivo en el sentido de particular individual, sino de valores, de crear otro tipo o darle lugar a otro tipo de articulación de otro tipo de conceptos, de valores, etc. Pero bueno, eso es lo que quería compartir. Muchas gracias. Gracias. No sé, me acordé mientras vos hablabas de la cajita feliz de McDonald's. El concepto de cajita feliz. Ya el nombre me parece impresionante. Que a alguien se le haya ocurrido venderle algo a un chico que se llame cajita feliz. Me parece insuperable, ¿no? Como idea. Por más que lo que tenga dentro, ¿no? Ya. Pero fíjense que el dispositivo de la cajita feliz no es una hamburguesa con las gaseosas y las papas fritas. Es un muñequito de la última película de Disney. Es
una cosita chiquita, no sé si alguna vez lo vieron, pero la cajita feliz siempre tiene un muñequito que es algo que retoma algo de la última imagen de Hollywood, ¿no? Para vender hamburguesas. O sea que la venta de hamburguesas está atado a que el chico lo que está pidiendo en realidad, ¿no? Es el vínculo con esa imagen que se produce. Me parece que esa imagen sintetiza un poco lo que vos decías, Pablo, de la narrativa que hay en Estados Unidos, ¿no? La capacidad de crear narrativas para vender hamburguesas, ¿no? No es solamente el modelo de negocio de eso, sino que continuamente está la referencia a que la felicidad viene dado no tanto por el objeto en sí mismo, y uno podría ponerse acá más de lesiano y decir, el capital produce mundos, y luego pone el objeto dentro de ese mundo. Y vos consumiendo el objeto accedes a ese mundo de felicidad, ¿no? Entonces, nuestro empobrecimiento es cuando nos reducimos a esos mundos creados por el capital. Y entramos a esos mundos de felicidad a través del consumo de los objetos, ¿no? ¿Cómo uno puede producir mundos, otros mundos? Hay un nudo ahí muy, muy, muy importante. Mirta. Bueno, gracias también, Sebastián, por tanta claridad. Yo tengo una pregunta, que es en relación, vos habías dicho, bueno, en el desarrollo que vivimos una época de potencia productiva, impotencia subjetiva, y que como que estábamos entrando al surgimiento de un nuevo capitalismo, del cual no conocemos las causas y conocemos sí los efectos. Y esto me hizo como una cosa interna, ¿viste? Y digo, ¿qué habrá atrás de todo esto? Y quería compartirlo, a ver, con vos, Sebastián, a ver cuál es, o qué te parece a vos, qué relación se genera en ese desconocimiento. ¿Qué será que se produce en nosotros? ¿Estará relacionado con la disminución de la potencia? ¿O qué percibís de eso? Ay, qué pregunta difícil, no sé. No sé, me parece que yo lo decía más epistemológicamente, que si uno se para más de las teorías del acontecimiento, los hechos históricos tienen una explicación histórica, pero la explicación no alcanza a explicar. No alcanza. Uno puede decir, este hecho tuvo ciertas condiciones históricas, pero ¿por qué en esas condiciones históricas se produjo eso? Es inexplicable, ¿no? Eso sería la lógica de que se produce un acontecimiento, en donde hay un montón de elementos, pero no podemos establecer cómo se produjo, ¿no? Como en muchas cosas que se produjeron desde la teoría del Big Bang, ¿no? Sabemos que se produjo el Big Bang, sabemos los efectos del Big Bang, no sabemos cómo. Entonces, uno puede ahí y meterse a ver, a discutir, y ver muchos elementos que explican la crisis y lo nuevo. Pero me parece que lo importante es que ni los propios actores saben lo que hace. Lo que van es buscando cosas nuevas y se va produciendo el efecto de que cierta cosa se va consolidando. Entonces ahí volvemos un poco al planteo anterior, esto no es planificado, es con planificación. Y la planificación es una forma de dar respuesta a lo que no se sabe, es cómo manejar eso que no se sabe. Y hay algunas respuestas que empiezan a funcionar. Y bueno, ahí hay unas claves de que uno puede empezar a ver modos de funcionamiento que son potentes. Y eso se empieza a volver ejemplar, en el sentido de que todos empezamos a ver que hay cosas que funcionan. Y bueno, ahí se empieza a armar lo nuevo, cuando lo que funciona empieza a generalizarse. Y creo que es importante entender cómo funciona y cómo opera, porque a lo mejor para desarmarlo uno tiene que entender cómo funciona y cómo opera eso, ¿no? Pero siempre comparto con vos lo que decís de que hay un fondo de que no tenemos ni puta idea, ¿no?
el por qué esto funciona así, si podría funcionar de otra manera, no sé. Ahí por ahí está lo anárquico que siente y que ve Héctor, ¿no? En el capitalismo. Ahí estaría como más... Yo creo que sí, que en el fondo, sí, sí. Las cosas que hacemos desatan fuerzas que no controlamos, que nadie controla. Y a lo mejor es una fantasía la idea de que esto se puede controlar. Lo que podemos hacer es algo así como cómo hacer con aquello que no controlamos. Algo así. Sí, sería ser más consciente, me sale la formulación esa. Sí, o escuchar más al inconsciente. Me parece que va para ese lado más que ser más consciente. Sí. Vos tenés una berretín de dominio ahí. Sigamos, si no... Digamos que está caro y ya estamos en hora, con lo cual vamos a tener que ir cerrando. Dale vos, Caro. Bueno, Sebastián, nada, gracias. Antes que nada. Me parecieron como dos cosas que quiero ver si se pueden como ligar. Pensaba en esto, en esta impotencia subjetiva que decías al principio, que igual no es el terreno donde más has laburado. Pero digamos, se me aparecía la pregunta si esta nueva como modelo de producción la crea esa impotencia o simplemente la utiliza. Digo, pensando en, no sé, digo, los humanos somos seres dependientes, somos interdependientes, somos ecodependientes, y algo de esta nueva como cultura capitalista de estos últimos años, basado muy en la cajita feliz y como el bienestar, y ser como un buen empleado y ser eficiente, hay como mucha negación de la dependencia, ¿no? De hecho, digamos, los valores que más se buscan instalar es como la independencia, ¿no? Como cada quien, bueno, hace lo que puede, ¿no? Bueno, todo como una cultura con esos valores. Entonces, como busca constantemente invisibilizar las dependencias que son fundantes de nosotros como humanos, y a la vez como si las utilizara esas dependencias, ¿no? Como convirtiéndolas en impotencias. Digo, y entonces, todo el tiempo lo utilizan en el sentido de por eso el consumo no es de una vez y listo, es constante, porque, no sé, esa deseabilidad que decías que el consumo instala, todo el tiempo hay como que renovarla, no es que, bueno, listo, me compré las últimas zapas, la mejor pilcha y listo. Es como, no, bueno, porque después a los 2 meses hay como unas nuevas zapas y unas nuevas pilchas que ahora son esas las deseables, ¿no? O sea, como hay, no sé, digo, como hay un juego entre como negar e invisibilizar como la dependencia, esto que creo que no es que lo crea eso, sino que es parte, o sea, es fundante de lo humano, a la vez que no sé si la transforma, no sé ahí cómo pensarlo, como la transforma en impotencia y la agudiza, ¿no? O sea, todo el tiempo hay como este juego de te doy lo que te satisface y te llena y a la vez no te satisface y no te llena, bueno. Y digo, eso como por un lado, y pensaba después en esto de como de la ampliación de la frontera productiva y desde toda la conceptualización del extractivismo y el neoextractivismo, se habla mucho de la ampliación de la frontera productiva en los territorios, y esto como una nueva forma de ampliación, como a nuevos territorios que antes se consideraban incluso improductivos y ahora se los aprovecha de alguna manera, junto con nuevas formas de producción, no tradicionales, digamos, no sé, pienso como el fracking, formas que antes en territorio, planicies, que parecían no haber nada, y bueno, acá no hay nada que hacer, ahora se avanza, que obviamente es avanzar sobre territorios y es avanzar sobre poblaciones, sobre culturas, ¿no? O sea, digamos, no sé si esa ampliación de esta frontera es también como a ser tomada en cuenta, y trataba como de relacionar los dos puntos en el sentido de cómo hay como
como una negación de eso, o sea, como esta forma de invisibilizar constante, ¿no? Como invisibilizar la dependencia, invisibilizar que, como el costo que esto tiene, esta ampliación de frontera, digo esto, en la destrucción de poblaciones, de territorios, bueno, no sé, es un poco, no sé si hay una pregunta o un comentario. Bueno, esto. Está bien, no. Bueno, yo creo que esto arranco por lo último, eso es la falta de soberanía. La falta de soberanía es la incapacidad de regular, lo básico, ¿no? Que una cosa es el glifosato que exista, y otra cosa es que un productor pueda con un avión fumigar arriba de un pueblo, ¿no? O sea, hay una discusión sobre decir cuánto contamina el glifosato, y otra cosa que no debería ser ninguna discusión, ¿no? Es que no se puede fumigar de cualquier modo. Y hay una falta de ejercicio de la soberanía, o el desmonte, o cualquiera de estas cuestiones vinculadas con los recursos naturales. Entonces vemos Botnia en Uruguay. En Finlandia estaba prohibida esa planta, pero en Uruguay sí. ¿Por qué? Porque eran $1.000 millones de inversión. Para Uruguay era muy importante y le daba salida a toda una inversión forestal de muchos años. Entonces la necesidad ahí juega ahí con la falta de soberanía, y lo que yo podría decir es, si nosotros no armamos otras formas de construir potencia productiva, la única que nos queda es quedar ligado a esto. Quedamos, ¿no?, un poco a la buena del capitalismo, de cómo sobrevivimos, que son con estas formas, siendo planificados por otros. Vuelvo a lo otro, lo que decías de la dependencia. Yo creo que hay un discurso de la autonomía, y uno puede ver, por ejemplo, el discurso de la autoayuda, ¿no? El discurso es, si vos te lo proponés, vos podés, depende de tu voluntad. Y eso es un poquito el motor también, ¿no? No solo que uno siente impotencia, sino que siente culpa. Porque no puede, pero debería poder. Es terrible. Digamos, no solamente uno no puede, sino que casi que está obligado a tener que poder, a ser potente. Entonces yo vería ahí más la impotencia como un efecto. Pero ahí hay un nudo súper interesante, ¿no? De que tenemos que poder, ¿no? Y que está todo el tiempo, hay un discurso que nos dice todo el tiempo de que depende de nosotros, de nuestro esfuerzo, de que podamos, ¿no? De que tenemos que poder. Y es un nuevo discurso también frente a los trabajadores. Por ejemplo, la empresa le pide al trabajador que sea autónomo. Le pide que cree, que imagine, que explore. Cuanto más piense, imagine y más explore, más potente es para la empresa su producción, ¿no? Lo que necesita la empresa es gente que utilice hasta el momento en que sueña para imaginarse cosas para la empresa, ¿no? Que puede tomar todo. Que ahora de todo eso hay una imagen, hay un autor italiano que se llama Maurizio Lazzarato, que dice que hay que entender esta autonomía con la siguiente trampa, que hay que imaginarse un tipo que tiene en la espalda atado un elástico. Entonces que le dicen, camina para donde vos quieras. Pero llega un momento donde se aleja y el elástico, ¿no?, lo vuelve a traer. Ese elástico lo ata a la rentabilidad de la fábrica, de la empresa, la rentabilidad del capital. Entonces somos autónomos para explorar, pero si la exploración nos lleva muy lejos, el elástico nos marca el límite de esa. Es una autonomía, ¿no?, atada a los resultados del capital. Entonces hay también una fantasía, ¿no?, de tanto estúpido que uno puede ver por ahí que se cree emprendedor, ¿no?, de tanta gente que se cree, ¿no?, y no ve el elástico ahí, que cuando quiere ir con no. Bueno, están Graciela, que estaba levantando la mano ahí hace rato, y Ana, y ya después sí vamos a ir terminando. Así que dale vos, Graciela, después Ana, y después cerramos. Estás con el micrófono apagado. Estás muteada. Buen día a todos. Ahora me llamo Concepción. Como ven, esos son los juegos de los dispositivos tecnológicos.
Yo te quería agradecer, Sebastián, también por la coherencia y por la amplitud de la presentación. Pero mira, yo me quedaría como las otras compañeras, como un planteo de la feminidad, ¿no? Y de lo femenino. El tema de la impotencia subjetiva. Tú haces una polaridad, a pesar de toda la apertura y la flexibilidad de tu discurso, hay muchas dicotomías, ¿no? Entonces está la potencia productiva, la impotencia subjetiva, la posibilidad de un giro subjetivo, por suerte abrís eso, pero siempre está el elástico, ¿no? Y lo marcas mucho, y yo creo que eso es cierto, y hablas de del consumo, que nos volvimos consumidores, de que somos usuarios. La idea que el capital es cultura y que se ha vuelto parte de la vida, que es la vida cotidiana, eso lo han dicho muchos, ¿no? Incluso Jules Hahn, por ejemplo. Pero me parece que el punto es que no darse cuenta que no todos somos usuarios de Netflix, digo, ni siquiera las clases medias, pero pensemos en el sector rural, pensemos en las comunidades campesinas, no usan Netflix. Claro que tienen formas de consumo que también son capitalistas, pero están en otro lugar. Tú me podrías decir, bueno, el mundo se ha vuelto mayoritariamente urbano, es cierto, pero la gente del campo, con esas culturas ancestrales, se ha ido a la ciudad. Lo que te quiero decir es que hay muchas formas de resistencia, que no es cierto esto de que estamos en la impotencia subjetiva y que permanentemente tenemos una autonomía, pero es una autonomía relativa. Y tampoco es cierto que el capital esté desconcentrado, simplemente tiene nuevas formas de centralización, desconcentra la producción en territorios y punto. Y lo que yo veo que es muy interesante lo que tú dices es que es la ampliación de la frontera, es cierto, ¿sí? Pero esa ampliación de la frontera también tiene matices, y esa internalización en los sujetos también. Porque si no, me parece que si yo te escucho todo lo que dijiste, yo digo, bueno, lo único que tengo que hacer es quedarme en mi casa, porque no hay nada que hacer, una pequeña resistencia individual. Y yo creo que no es cierto, que los países, los pueblos, tienen procesos importantes de creación cultural, desde siempre. Y que ahora esta crisis, que es también una crisis médica, pero que es una crisis altamente social, potenciada por el capitalismo. Si no quieres hablar de la teoría de la conspiración, listo, pero me parece que ellos la usan, y la usan para generar más. Tú en realidad no has dicho por qué esto se produce, sino has dicho cómo se produce esta expansión hacia la cultura y hacia la ciencia. Pero hay universidades que no están en una lógica empresarial. Hay mucha gente que no está en la lógica empresarial, no solo los intelectuales, la gente del pueblo. La gente del pueblo busca formas de producción de subjetividad sin manejar estas categorías teóricas, pero crea subjetividad y crea formas de trabajo que son diferentes, que no tienen este modelo. Entonces me parece que es importante quedarnos con eso. Es muy largo de hablar, pero me parece muy importante, porque la cajita de la felicidad de McDonald's es cierto, pero es cierto ¿para quién? Para los niños de clase media, algunos que se compraron eso, pero hay montones de niños que están al margen de la cajita de McDonald's, ¿no? Y si lo pensamos en el mundo de la educación, también Mirta dice, ¿cuáles son los modos de comportamiento? Y tú también le contestaste, ¿cuáles son los modos de comportamiento individual, que no son individual, que son siempre sociales, que son potentes? Yo creo que nosotros tendríamos, y me gustaría que lo viéramos en la próxima sección, otra forma de identificación, ¿no? Y tenemos, de hecho, otras formas de identificación. Porque yo creo que ninguno de nosotros se va a comprar un modelo Chanel, ni un Rolls Royce, ni creen esas cosas, ¿no? Aunque, claro, no lo podemos hacer, pero no es solo eso. Tenemos plata. No, pero además hay una opción política, política. No es solamente que no tenemos plata. Ya sé, ese juego. Es un juego, pero ¿me entienden? Porque me parece que si no nos quedamos así como diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Porque no quiero estar del lugar de la impotencia subjetiva, sino en lugar de la potencia, y no necesariamente productiva, sino de la potencia subjetiva, de producción de otras cosas, ¿no? De otras formas de producción. Bueno, no quiero alargarme, pero eso quería comentar. Bueno, interesante, lo tomo y me quedo pensando. Pero bueno, yo partí un poco de mi propia impotencia. Compartir que sí, hay que construir potencia, de eso se trata, ¿no? Pero bueno, es un reconocimiento también de cierta situación que yo percibo como parte, no sé, de clase media, de Buenos Aires. A lo mejor no es universal, evidentemente no es universal, por suerte. Por suerte hay un montón de gente, por suerte hay prácticas de todos lados, por suerte la gente se revela, piensa, subvierte, construye.
yo no niego en absoluto y creo que hay un montón de cosas para pensar de toda la riqueza posible para avanzar. Yo lo que veo más críticamente de ciertas respuestas que se dan, a ver cómo decirlo, están como por afuera de la potencia productiva de la época. Como que hay un paradigma de volver a algo viejo, a algo previo, a volver como cierto pasado idílico en donde éramos felices, ¿no? Ok. Donde todavía no estábamos atravesados por toda esta cuestión. Y que volvemos a sistemas de productivos artesanales, que volvemos a sistemas productivos en armonía con la naturaleza. Cuando somos 7.500 millones de personas que tienen que comer y vivir, y a mí me parece que un poco lo que yo trato de aportar al debate es que la construcción de la potencia subjetiva tiene que poder hacer algo con la potencia productiva. Y eso es más bien marxista, uno podría decir. O sea, tenemos que ser capaces de apropiarnos de otro modo de la potencia productiva que es nuestra, que el capital la secuestró, pero que es nuestra. Y en algún sentido, la potencia es poder hacer algo con esa potencia de la época. ¿Cómo se hace? Bueno, evidentemente es un tema complicado, pero yo vería ahí un punto de discusión de algunas respuestas que van a buscar un estadio previo. Y uno puede decir, uno puede aprender de estadios previos, de ciertas cosas, pero hay algo que hacer con lo nuevo. ¿Qué hacemos con esto nuevo? Pero no sé, me quedo pensando en lo que decís. Gracias. Ana, estabas vos y bueno, ya vamos a ir terminando. Bueno, retomando la idea, muchas gracias por darme la palabra, retomando la idea que está diciendo del capitalismo, ¿no? Del tema que implica una construcción de la subjetividad, se ve mucho en los saberes sociales, eso. Justamente este problema que surgió ahora con la pandemia, que trajo la crisis capitalista, hizo que ponga en juego todo esto de los conocimientos que tiene cada sujeto, ¿no? Por ejemplo, en la búsqueda esta de la vacuna se pone en importancia el saber médico, y a partir de ahí se puede construir, ¿no? Enfrentar esta crisis, y el saber siempre implica un poder desde ya, que se va construyendo con los conocimientos que tienen los sujetos. Me parece que más que nada quería agregar que se puede hacer después de la pandemia para cambiar el capitalismo. Me gustaría ver qué se podría pensar y hacer, porque trae una crisis capitalista el tema de la pandemia. Bueno, sí. Dale. Iba. Te escucho, Dale. Vos, Sebastián. ¿Sí? Bueno, en el corto plazo sí. En el corto plazo vamos a tener una crisis económica tremenda. Sí, que ya está en realidad. Ya está porque, y si nos metemos en Argentina, digamos, porque ya venimos de una crisis, una trayectoria tremenda que se suma a esto. Así que, pero igual tu pregunta es sobre entendí yo, es una cuestión más general. Sí. Y la respuesta más general es un poco lo que planteé antes. Saliendo de la coyuntura más del corto plazo, de cómo salimos de este pozo en el que estamos, es cómo se construye soberanía, cómo se planifica. Y estas agencias que las que Pablo había hablado, ¿no? Tenemos que construir alguna de estas agencias nosotros. Acá regionalmente, sobre los temas que son centrales para nosotros, la agricultura, por ejemplo. ¿No? Tenemos que ser capaces de la medicina, ¿no? En la industria cultural. Hay 4 o 5 ejes que si Argentina con sus socios no se pone un poco de acuerdo, no hay forma de quedar
ahí, digamos, siendo planificados por el capitalismo global. Entonces, hay una salida que tiene que ver más con el proyecto productivo económico. Y luego todo lo que estábamos hablando recién, cómo tomar distancia de eso. No sé si tengo mucho más para decir. No sé si apuntabas a otra cosa. Sea porque se pone en juego la economía, ¿no? Que hay ciertos sectores de la población, como por ejemplo con esto de la vacuna, ¿no? Que están tratando de encontrar la vacuna para la pandemia. Hay sectores de la población que al no estar bien económicamente no van a poder comprar la vacuna. Entonces una cosa lleva a otra cosa, ¿no? Y trae su consecuencia. Entonces yo me planteaba después de la pandemia qué cambiaría el capitalismo, sería la pregunta. Hoy no terminamos con todo estos asuntos porque seguimos y vamos a seguir, pero en algún momento tenemos que cortar hoy. Con lo cual este es el momento que vamos a cortar. Te agradecemos muchísimo, Sebastián, pero muchísimo. Realmente ha sido muy enriquecedor. Creo que hablo en nombre de todos porque me parece que sí. Nos dejan muchísimas ideas. Y bueno, cualquier cosa me gustaría por ahí más adelante, cuando tengas ganas, poder volver a invitarte por lo que sea. Tal vez para hablar de esto de la impotencia subjetiva, de la cual sabemos mucho, de la impotencia, ¿no? Pero con ganas de potencia. Con lo cual, de vuelta, te agradecemos muchísimo y bueno, eso. Y yo creo que a todos realmente nos sirvió muchísimo, nos gustó. Y espero que les haya pasado bien. Espero que les haya pasado lindo. Sí, bueno. Muchas gracias por escucharme tan atentamente. Estamos en una época donde nadie escucha. O sea, sentirme escuchado para mí es un placer. Para ti también. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Nos vamos yendo.